Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Política y Poder, un programa en donde tratamos de presentar a grandes profesionales que cuentan en el país y que siempre están dispuestos a compartir sus experiencias y su conocimiento. En esta ocasión me refiero al doctor Armando Medina, quien nos va a acompañar para hablar desde una mirada antropológica sobre todo por qué es tan complicado gobernar en el Perú. Estimado doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por participar en el programa. Muchas gracias, Norman. En primer lugar, agradecerte por la idea que has tenido de fomentar el diálogo y sobre todo invitar a reflexionar sobre lo difícil, lo fácil o lo complejo que puede ser gobernar el país o entrar en estos campos y en los escenarios políticos que tienen que enrumbar los destinos de nuestra querida nación. Entonces, muy agradecido por la invitación. Al contrario, estimado doctor, el honor es nuestro. Para los que nos siguen, queremos explicarles pues que el doctor Armando Medina es doctor en humanidades, es licenciado en antropología social, experto en interculturalidad, es directivo de CEPLAN, el Centro de Bueno. Planeamiento Estratégico, conjuntamente con un grupo de grandes profesionales, y además se dedica a la docencia universitaria en nivel de pregrado, posgrado, y en posgrado, doctorado y maestría. Así que es un gusto tenerlo, doctor. Explíquenos, estimado doctor, por qué es tan complicado y difícil gobernar en el Perú. ¿Qué es lo que hace que no podamos tener realmente gobernantes que puedan llevar a este país a la senda del desarrollo como tanto aspiramos? Definitivamente hablar del Perú es hablar de un conglomerado primero hay que entenderlo como un territorio, donde tenemos pues todas las 85 microclimas de los 105 que hay en el mundo. Eso ya te hace muy particular el territorio como espacio físico. En él se desarrollan diferentes actividades que pueden estar condicionadas por el medio geográfico. Segundo, hay que entender que en cada uno de esos ámbitos territoriales se asientan grupos humanos y esos grupos humanos desarrollan actividades o recrean aspectos culturales que van a generar un acercamiento y a una convivencia armónica entre el hombre, su territorio, que le permite desarrollar su forma de vivir. En ese contexto de los 85 microclimas que hay en el Perú, para hacerlo más fácil, nos han explicado solamente en nuestra etapa escolar que el Perú es costa, sierra y selva. Hasta ahí parece bastante sencillo, pero no. Ya estamos viendo que tenemos 85 microclimas. Bueno, hasta ahí un poco el primer aspecto. El segundo aspecto es que tenemos que, de acuerdo al censo del año 2017, en el Perú se asientan 55 nacionalidades, lo que quiere decir que si bien es cierto, actualmente somos 33 millones de peruanos, pero estamos fraccionados y divididos en 55 nacionalidades o grupos poblacionales étnicos, donde cada uno de ellos tiene una cultura muy diferente, una perspectiva muy distinta de lo que es la vida, la felicidad, el desarrollo, el crecimiento, y lo que es más, cómo desarrollar una convivencia armónica tanto a nivel de comunidades naturales o comunidades humanas. Entonces, ahí encontramos una primera cuestión que nos hace falta conocerlo en mayor profundidad y que eso no lo logramos aún articular. O sea, la visión de país no es mirar 33 millones de peruanos, sino es entenderlo en esos 33 millones, pero fraccionados y divididos en 55 nacionalidades. Y por ahí empieza, creo yo, la primera gran dificultad para comprender qué cosa es el Perú. En esta diversidad que usted bien ha detallado, en todo caso, ¿cuál podría ser el rol o qué deberían hacer los gobernantes o cómo deberían abordar la política desde esa mirada quizás territorial e intercultural, que son dos cuestiones diferentes, ¿no? Efectivamente, yo creo que los gobernantes, los que han sucedido y los que han estado mayormente en la jerarquía del poder, han sido profesionales preparados en el mundo de la producción y en el mundo de la economía. Cosa que me parece totalmente válido, porque sin la economía un país no funciona. Pero pocas veces he visto o escuchado o conozco
donde hayan convocado a especialistas en estas particularidades de nuestro querido Perú, sobre todo antropólogos, por ejemplo, que ellos son los que conocen esos detalles de los grupos poblacionales para entenderlo desde la mismidad, para poder diseñar políticas que se ajusten a sus necesidades, a sus expectativas, para que podamos entender el desarrollo no desde el desarrollo lógico nacional desde arriba de una manera vertical, sino para que sea un desarrollo sostenible debe partir por el conocimiento de cuáles son sus expectativas de los grupos humanos. Solamente cuando usted logre entender la lógica de ellos y lo articula al territorio y luego eso lo articula a las políticas nacionales, entonces la cuestión va a ser sostenible en el tiempo. Y eso es lo que, por ejemplo, está proponiendo actualmente el CEPLAN en el Plan Perú, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, conocer el territorio. Porque ya nos hemos dado cuenta desde allí que políticamente se está actuando de manera muy vertical sin comprender el verdadero territorio y el verdadero actor que va a ser el que va a lograr su desarrollo personal, que es la persona, el ser humano, en su contexto y en su territorio. ¿Qué implica exactamente, si puede un poco elaborar, conocer el territorio? Porque claro, ¿cuáles serían las tareas que los políticos tendrían que hacer para conocer el territorio? Conocer el territorio, claro, conocer el territorio implica conocer, por ejemplo, su productividad. ¿Qué es lo que la gente produce? Desde sus propias lógicas, para que desde ahí podamos potenciar sus propios niveles de conocimiento. Segundo, conocer sus potencialidades y sus riquezas propiamente de la flora y de la fauna, porque tenemos que entender que cada piso ecológico tiene una determinada particularidad. Por ejemplo, tenemos en la zona selva, tenemos zona selva alta y otra zona selva baja, y donde nosotros podemos encontrar zonas maderables y que están siendo explotadas, por ejemplo, por economías ilegales como la tala de árboles. O en la zona sierra tenemos una cosa de lo que se produce en la zona yunga, la zona quechua, son muy diferentes. Por lo tanto, ahí nos hace falta conocer el territorio, qué es lo que produce. Entonces tenemos ya, mira, conocer el espacio territorial, conocer las riquezas florísticas, la parte botánica, las partes, lo que se produce, y luego la comunidad misma, la gente, cómo interactúa, qué idiomas han desarrollado, qué creencias tienen, cuál es su idiosincrasia, cuáles son las particularidades culturales que les permite articular una buena convivencia entre el hombre y la naturaleza y sus divinidades, porque el mundo andino todavía mantiene esa presencia que está ligado al mundo de la espiritualidad. El hombre andino es mágico todavía por naturaleza. Por más que tengamos grados y títulos, nosotros todavía somos mágicos. Y si no, mire usted, ya viene octubre, mes del Señor de los Milagros, y va a ver usted cómo se llena el centro de Lima. Eso es magia. Correcto. Y eso lo manteníamos. Y si no entendemos eso, ¿cómo podemos gobernar un Perú tan plural y diverso, no? En esta línea, estimado doctor, hay quienes sostienen que una desventaja quizás del país como el nuestro es esa pluralidad, porque en su idea, por lo menos dicen, pues, un país que es más homogéneo, las políticas permean de manera mucho más rápida y ponen como ejemplo a las sociedades chinas o a Noruega, ¿no? Los escandinavos, Noruega, Dinamarca. ¿Eso es así? ¿O cómo concibe usted qué le diría en todo caso a esa corriente de pensamiento que piensa, pues, que es más fácil gobernar quizás sociedades homogéneas que una sociedad heterogénea? En todo caso, como quien decir que es una desventaja nuestra tener tanta diversidad, lo cual evidentemente no siempre es así, supongo, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, definitivamente, pues tener una población homogénea es mucho más sencillo porque das una política nacional para todos y todos lo cumplen, ya está, así de fácil. Pero es difícil, vuelvo, cuando somos tan plurales y diversos. Porque lo que puede ser bueno para una región norte, se me ocurre del Perú, no va a funcionar para la región sur del Perú y mucho menos para la Amazonía. Mire, recuerde que en la Amazonía tenemos 44 nacionalidades indígenas, ¿no? Entonces, ¿cómo poder entender esta pluralidad? Por eso, yo creo que uno de los retos de los que aspiran, ahora que ya estamos próximos a las elecciones, a ser presidentes o tienen aspiraciones de congresales o senadores, yo creo que una de las primeras cosas que deben hacer es aproximarse a comprender quiénes somos los peruanos, cómo pensamos los peruanos, qué sentimos los peruanos, qué entendemos por el desarrollo, cuál es nuestra visión de futuro. Porque si no entendemos cómo piensa nuestra gente, cualquier modelo que me traigas de cualquier lugar del mundo
siempre va a ser un enlatado que terminará en cualquier lado, menos en la conciencia misma de la gente. Usted como líder en el campo antropológico en el Perú y como formador de docentes a nivel de doctorado, a nivel de posgrado, como lo dije, ¿cómo siente que la antropología en todo caso está en el país? Porque, claro, quizás un acercamiento, como usted refiere, y un conocimiento, quizás desde las instituciones del Estado, útil sería, pues, o muy útil sería que convoquen a profesionales para que les apoyen y les ayuden a crear esa visión que recoja esa diversidad y esa pluralidad del país, ¿no? Y se constituyen en políticas de Estado que estén orientados al desarrollo, pero teniendo en cuenta lo que la gente realmente quiere también para ellos, ¿no? Bueno, yo creo que la antropología es todavía una profesión poco conocida y poco comprendida, tal vez. Yo pienso que estamos ganando cada vez un reconocimiento dentro de la sociedad porque nada puede funcionar sin un conocimiento antropológico. Nada. Mire usted, hasta para hacer una carretera, usted primero tiene que hacer un estudio de un diagnóstico antropológico para ver si esa carretera o un puente va a tener un impacto en un grupo humano. Y cómo es que va a cambiar el modo de vida, cómo va a generar un cambio en la actitud y en el comportamiento de los grupos poblacionales, cómo preservar sus historias, su cultura, cómo vas a modificar o cómo vas a generar un cambio radical en la estructura del pensamiento y la colectividad. Cómo a través de una carretera no solamente llevas el desarrollo, sino también llevas enfermedades y muertes. Porque a través de la carretera llegará más gente trayéndote el VIH-Sida, por ejemplo. Y el VIH va con la gente, con el camionero, con el taxista, con el que tiene el colectivero. Y llega a las comunidades nativas, por ejemplo, y contagia a la gente. Entonces la carretera no solamente es para mirar el desarrollo, para sacar madera o para facilitar la extracción de productos netamente económicos, sino que altera la vida misma de la comunidad. Y eso lo miran muy bien los antropólogos, ¿no? Bien, ha sido muy claro en eso. Ahora, un tema que preocupa a veces es cómo es, recientemente a propósito hubo un video en donde difundían pues a unos niños que lo estaban haciendo rodar unas ortigas, ¿no? Que son un castigo bastante severo, ¿no? Pero normal para algunas comunidades nativas del Perú. Ahora, la pregunta que hago es, ¿cómo armonizar, ¿no? Esas prácticas que quizás violentan derechos humanos claramente con un Estado que pueda también tener un nivel de dación de leyes que apliquen pues para todos los peruanos de manera uniforme, ¿no? ¿Cómo conciliar esas visiones, ¿no? Para evitar en todo caso que algunas comunidades nativas cometan excesos quizás sobre algunos de sus integrantes. Sí, definitivamente hay prácticas culturales que necesitan ser reacomodadas o redefinidas o replanteadas o corregidas. No toda práctica cultural es buena. Siempre hay cosas que mejorar. Y ahí juega un rol importante el Estado a través de la educación. Creo que ahí es uno de los temas importantes para conocer cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes y sobre todo para ir regulando las conductas de la moral. Hasta ahí un primer aspecto. El segundo aspecto, esta manera de corregir las conductas de los niños, bueno, en primer lugar, no me parece nada bueno que lo hagan con la ortiga, tal como usted hace referencia y que se ha difundido por los medios virtuales, pero vea usted que dentro del mundo andino, dentro del mundo amazónico, existen plantas que corrigen el comportamiento. Y entonces hay otras plantas que no necesariamente es la ortiga que produce un daño. Por ejemplo, utilizan otras plantas que yo lo he podido observar en algunas comunidades, como una planta que es el huayz. El huayz es una planta que lo toman y sirve como una suerte de un laxante, una limpieza del cuerpo, porque según la concepción de ellos, cuando uno comete una actitud que puede ser irregular, como por ejemplo tomar cosas que no te pertenecen, es porque se ha incorporado el iwanch o el demonio en tu cuerpo y te ha hecho tomar las cosas que no te pertenecen. Entonces hay que eliminar el iwanch y hay que tomar un brebaje como el wise. Me parece, por ejemplo, si ellos consideran que eso es así, está bien, pero ya llegar a lesionar a la persona no me parece para nada correcto. Eso hay que corregir y hay que incorporar algunas cosas que no sean, que atenten contra la integridad del niño o de cualquier persona, ¿no?
Otro tema que siempre está presente es quizás en la concepción que, bueno, la Constitución misma reconoce, por ejemplo, la pluralidad, el pluralismo jurídico, ¿no? El hecho de que coexistan, pues, sistemas jurídicos, además del típico que conocemos todos, alternativos, y eso es el derecho consuetudinario de cada pueblo, ¿no? Y quizás en los cuales se marcan algunas de esas prácticas. Eh, Veo también que un aspecto que siempre causa dificultades para los que gobiernan en Perú es el hecho de que algunas comunidades nativas, por ejemplo, entienden el tema de la autonomía que los da la Constitución con soberanía. Y el problema resulta cuando hay recursos, sobre todo dentro del ámbito de sus territorios, ¿no? Entonces ahí también creo que no hay claridad respecto al procedimiento de uso y utilización de estos recursos, ¿no? Pasó recientemente, además, creo, en la montaña Siete Colores en Chilihuani, creo, donde hubo incluso muertos, producto de esos conflictos que surgen entre las comunidades, incluso entre ellos mismos y el Estado, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que nuevamente, ¿no? Y ahí entran a tallar otros intereses que son propiamente económicos. Y cuando hay dinero de por medio, siempre va a generar ciertas rencillas porque hay intereses por ese fin. Pero entendiendo desde el campo de lo que usted lo plantea, efectivamente una cosa es tener la soberanía y otra cosa es pertenecer a un territorio que es parte de tu desarrollo, crecimiento y tu desarrollo como comunidad. Pero hay que entender que la tierra o el territorio, la soberanía la tiene el Estado como tal, pues que es parte de nuestra nación, de todos los peruanos. Y el Pero Estado es claro, unitario, además, ¿no? así es, el Estado es unitario, entonces no podemos tomarnos esas facultades. Yo creo que a veces aquí lo que están en discrepancia más son los intereses propiamente económicos que se están dando en torno a estos lugares. Pero otro de los temas que ya más bien aprovecho para salir un poquito de este tema es, por ejemplo, que hasta ahora no se logra resolver el problema de la titulación de tierras, que ese es otro gran problema también en nuestro querido Perú, que todavía aún en la Amazonía, por ejemplo, quedan muchas comunidades por titularse. Y hay grandes problemas también. Yo no recuerdo muy bien, pero hasta la fecha creo que son más de 21 líderes indígenas que han sido asesinados porque ellos están defendiendo sus territorios y el Estado aún no logra darles su titulación y entonces hay problemas sobre la superposición de territorios, por ejemplo, y donde ahí aprovechan otro tipo de personajes para sacar ventaja de estas situaciones. Yo creo que en la zona andina ya se ha resuelto parte de eso. Está en mayor avance. En la Amazonía es lo que aún queda pendiente. Por lo tanto, yo sigo pensando de que se debe hacer prevalecer el territorio como una unidad que está amparada en la Constitución política y es un derecho de todos los peruanos, ¿no? Finalmente, estimado doctor, y agradeciendo de antemano por su tiempo y esperando que a futuro también nos siga acompañando para hablar sobre estos temas que usted maneja a nivel de experto. ¿Qué le aconsejaría usted a los potenciales candidatos con miras al 2026? ¿Qué le recomienda a usted para que puedan evitar algunas de estas dificultades que los actuales y previos gobernantes tienen en el Perú a la hora de ejercer su autoridad? Yo pienso que habrían dos aspectos importantes. Primero, que entiendan a la gente en sus contextos, en sus territorios. Eso es una primera recomendación. Que no solamente miremos la parte económica y el desarrollo nacional, que eso yo creo lo tienen claro y hay expertos en economía, macroeconomía y todo esto, la inserción al mundo global. Por ejemplo, ahora tenemos Chancay y todo eso. Perfecto. Ya creo que ahí está muy bien. Pero la otra parte que tendrían que tal vez darle mayor énfasis y fuerza es conocer a nuestra gente dentro del contexto de sus territorios. Eso para mí es claro. Lo segundo sería que de todas maneras, dentro de esa mirada que se tenga de una acción para el gobierno del país, necesariamente tiene que transversalizarlos por el desarrollo, pero desde una perspectiva intercultural, que genere una suerte de acercamiento y diálogo en todas las esferas. Y lo intercultural no es solamente acomodarnos a las cositas, aspectos simbólicos o elementos que nos puedan acercar para que nos familiaricemos con la gente o la comunidad. No, yo creo que la acción de la interculturalidad debe implementarse como una acción política para que pueda tener un mandativo a nivel de todos los sectores y a nivel de todas las políticas para que nos permita entendernos más como peruanos y acercarnos más a un desarrollo sostenible, entendiendo la lógica de la gente desde sus propios territorios.
Muchísimas gracias, estimado doctor. Ha sido muy claro y creo que le comprometo pues a seguir hablando sobre estos temas en un futuro podcast. Gracias por su tiempo. A los que nos siguen, ya saben, no olviden suscribirse. Esto nos permite seguir produciendo este tipo de contenidos que esperamos sea de mucha ayuda para ustedes. Muchas gracias con ustedes. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Gracias, Norman. Gracias.